Iniciamos un programa más de We the People y de conducción Héctor Roca por esta subradio por internet magiclatinovega.org, la otra cara del Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Boulevard Jones, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Y Espíritu de México está en el local 317 del Boulevard Mall, ofreciendo joyería de plata de alta calidad hecho por artesanos de Taxco, México. Irving Parra, 702-355-0101 Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy, guía para entender la economía. Esa frase indica un modesto intento de que la teleaudiencia o la parte de la teleaudiencia que no es experta en economía, podamos ayudarles en el difícil camino de la interpretación de esta disciplina que tiene tanta vigencia y tanta importancia en nuestra vida diaria y en la vida de los países, que indudablemente exige por lo menos una aproximación que nos permita entender, aunque sea en forma incipiente, de qué se trata, cómo funciona. ¿Y por qué hablamos de una guía? Porque la complejidad de esta disciplina, que precisamente por ser compleja parece estar dirigida exclusivamente a los especialistas, que solemos verlos a diario en programas de televisión, por ejemplo, o en libros que hablan sobre el particular, con el intento de divulgación, pero una divulgación muy dificultosa para el lector medio o para la audiencia media, porque la complejidad y variedad de elementos que participan en eso nos pone ante un sinnúmero de ítems que a veces nos desconciertan. Escuchar hablar de la inflación, de las variables de los intereses, de las funciones de un banco central, del flujo de capitales, Sí, del mercado de bonos, no es para todos. indudablemente termina por desalentar al público medio que intenta interiorizarse vanamente de estas características que en realidad deberíamos tratar de conocer mejor. Pero la dificultad estriba en precisamente esa enorme cantidad de elementos que participan y que además actúan combinados, modificándose entre ellos, tal cual cuando se toca una variable se incide sobre otras y genera efectos de dominó. Para hacerlo más claro, más visible, podemos pensar en los comandos de una aeronave, o sea, se trata de un avión o un helicóptero, con la multiplicidad
de palancas, botones y luces que solo los expertos saben cómo utilizarlos para mantener a esos navíos en su curso sin tener dificultades. Es innegable que quien no esté capacitado profesionalmente no podría guiar una de estas aeronaves sin producir una catástrofe. Y en la economía, aún los expertos a veces nos llevan a las catástrofes. Hoy imaginemos una consola mezcladora de sonidos en un canal de radio o televisión o solo un estudio de grabación. ¿Quién, además de estos expertos que durante años vienen realizando esa tarea, podría hacer uso de ellos sin producir un aquelarre de sonidos? Es cierto. Entonces, ¿cómo abordar el tema sin que las complicaciones nos sumerjan en el desconcierto? Sugerimos recurrir a la analogía. ¿De qué se trata esto? Es establecer comparaciones de cosas que tienen cierta similitud, pero que tienen una diferente magnitud, para que desde lo más sencillo podamos alcanzar a vislumbrar las características de lo complejo. Y se nos ocurre que para ejemplificar esto, lo mejor que podemos hacer es pensar en una familia tipo, en un hogar común de ciudadanos medios. En ese hogar hay distintos integrantes. Si se trata de una familia tipo, estamos hablando de una pareja con 2 hijos. En ese caso, a nadie le escapa la cantidad de dificultades que tiene ese grupo familiar para mantener a flote su economía y para funcionar socialmente sin correr riesgos. Imaginemos que solamente el padre de familia es el proveedor, a través de su trabajo, el proveedor de ese grupo familiar. Y la madre es la administradora de esa provisión para sostener a todo el grupo en aquellas cosas que el grupo necesita: vivienda, alimentación, estudios en el caso de los hijos, y salud, seguros de salud para todos. Es claro que hay una fuerte relación entre los ingresos y los gastos. El arte de mantener en equilibrio en ellos es de lo que se trata la economía del hogar. Ahora, esto exige un extremado cuidado de ambos índices, los ingresos por un lado y los gastos por el otro. ¿Qué sucede cuando contingencias no previstas, como una súbita enfermedad, un accidente, un choque con el vehículo con el que la familia se transporta, cuando aparecen
estas contingencias que no están previstas y no están por lo tanto cubiertas en la planificación económica de esa familia. Tienen que recurrir a métodos alternativos para subvencionar los costos extraordinarios que allí aparecen. Entonces hay distintos recursos. Hablemos de los legales. El que habitualmente se recurre es la tarjeta de crédito. Un arma de doble filo. Generando una preocupación a futuro. O en el caso de que esa economía familiar esté demasiado acorralada, a un recurso que no es legal, como la emisión de cheques sin fondo. En ambos casos, a corto o a mediano plazo, ese grupo familiar se enfrenta con una perspectiva de riesgo en el futuro. Pero estamos pensando no en esas contingencias, estamos hablando de qué pasa con esa economía tan acicateada cuando no hay contingencias y se puede pensar en una situación de normalidad. Es en ese caso en el cual se patentizan los diferentes comportamientos que el grupo puede adoptar. Pensemos en que, como dijimos antes, el único proveedor, o siendo ambos proveedores de ingresos, pero que la limitación de los mismos no permitan una situación holgada, sino solo controlada. Pensemos en qué sucede, qué es lo que sucede. Se atienden a los gastos imprescindibles, que los mantienen a todos con los niveles de necesidades, como dijimos, básicas, cubiertas. Pero es claro que no hay lugar para ninguna satisfacción adicional. Pensemos en los hijos, no hay posibilidad de esparcimiento, de vacaciones, subvención de clubes, vacaciones, teléfonos inteligentes, computadoras. O sea, estamos pensando en una vida familiar de riguroso control, donde el grupo manejado de esta manera tiene la certeza, o tiene, mejor dicho, la posibilidad de tener un futuro sin sobresaltos, pero a través de esta vida de estrecheces. O sea, llegarán al futuro, los hijos estarán educados, pero probablemente ninguno de los integrantes de la familia se haya visto totalmente satisfecho o feliz. Por el contrario, si esa rigurosidad no ha sido extrema y no se ha llegado a cabo, nos vamos a encontrar en las mismas circunstancias en las que mencionábamos antes, de eventos no previstos que alteran el diario funcionamiento de la economía familiar. Entonces se producen una secuencia de gastos equivalentes
a esas catástrofes que se pueden dar en el seno de una familia y que no han sido previstas y es imposible cubrirlas. Bueno, todo esto que estamos mencionando y que comprende los elementos básicos de la economía, es exactamente lo mismo que le pasa a un país. Bueno, En un país, si se llevara un estricto funcionamiento de la política de ingresos y la de gastos, tendríamos exactamente la misma experiencia que es por la cual transcurre la vida de las unidades familiares. ¿Por qué decimos esto? Porque el Estado en un país es la organización administrativa que se encarga de regular el balance entre los ingresos por la producción y los egresos por la importación. O sea, no todos los países tienen la posibilidad de cubrir todo lo que necesitan o de producir todo aquello que les permita tener un superávit. De tal manera que los países, al igual que las familias, tienen distintos métodos de afrontar esas necesidades que ya en este caso son de características globales, por lo menos en el ámbito del país, pero incluso en muchos casos alcanzan de regiones, en este mundo precisamente de la globalización, donde los países por cercanía tienden a agruparse en economías que se respalden mutuamente mediante tratados de comercio que agrupan a ese número de naciones localizadas en distintos continentes. Así tenemos la Unión Europea, tenemos el Mercosur, que es la forma en que se agrupan en los tratados económicos las naciones de Sudamérica, el tratado del NAFTA, que involucra a países del norte y de Sudamérica, o sea, más amplio. Bueno, para no abundar en este tipo de detalles, lo que podemos decir que prácticamente la totalidad del mundo está organizado en un conjunto, por lo menos del mundo occidental, está organizado bajo un paraguas de convenios que tratan de facilitar los intercambios con niveles de equidad para cada uno de los integrantes de esas comunidades supranacionales que, como en el caso de la Unión Europea, concurren en ayuda de aquellos países que tienen integrantes de la misma, que tienen problemas graves de financiación, como fue el caso de Grecia, donde le adjudicaron casi 300.000 millones de euros para sacarla del problema por medio del Banco Central de la Comunidad Europea. Cuando decimos esto, estamos mostrando que las dificultades para llevar adelante la vida de un grupo familiar se multiplican en una gran magnitud cuando se trata de un país.
¿Qué hacen los países, al igual que las familias, para solucionar los problemas? En el caso de que tengan dificultades de flujo de capitales. Porque el balance... cheques voladores. Sí, sí. También, Sí. aparte Sí, de sí. los créditos. Es absolutamente similar, al fenómeno familiar. Por ejemplo, un método es solicitarle a los organismos internacionales de financiación, como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos que dan préstamos con intereses, por supuesto, que sería la forma que había mencionado, la forma legal, hasta que los límites crediticios no afecten la capacidad de retorno del país deudor. Y la forma que podríamos llamar ilegal, pero no hay penalización, por lo menos internamente en los países, es la emisión de moneda. Que eso es un cheque sin fondo. Exactamente. O sea, son papeles que no tienen ningún respaldo en la economía y que lo único que hacen es magnificar los problemas a muy corto plazo, porque tanto en la obtención de créditos internacionales como en la emisión descontrolada de moneda nacional existen graves perjuicios. Los créditos de los organismos financieros internacionales hay que pagarlos, hay que amortizarlos, y generalmente lo único que pueden hacer en muchos casos los países es, cuando pueden, cuando llegan, es pagar los intereses, y siguen con la deuda de capital que tiene volúmenes monstruosos. Y a veces hay un mecanismo adicional, que es la incorporación de esos intereses no abonados, incrementando la deuda. Ese es una hipoteca pendiente como una espada de Damocles sobre las naciones. Por otro lado, el recurso de la financiación interna mediante la emisión de moneda trae aparejado en forma inmediata o en muy poco tiempo una corrida inflacionaria que amenaza no solo con desequilibrar la economía de ese país, sino incluso en llegar a una catástrofe que en la historia se ha dado en muchas circunstancias. Son los denominados brotes de hiperinflación, donde el descontrol de la relación entre costos y precio se hace tan grave que supera los niveles que pueden manejarse desde el Estado, llevando a una situación de tremenda crisis. Pensemos para dar un ejemplo, en la enorme preocupación que está generando en Europa y también acá en Estados Unidos el incremento de la inflación que ha habido en el curso de los últimos meses
influenciados en muy buena manera por ese hecho no previsible que fue la pandemia, y que después se le sumó, como si esto fuera poco, la incidencia tremenda que tiene en los intercambios económicos la guerra de Ucrania. O sea que, como se dice en algunos países de América Latina, sobre llovido mojado. ¿Qué sucede con estas situaciones? Estamos mencionando un grado de inflación absolutamente manejable todavía, pero con los graves perjuicios económicos que está generando a nivel de la Unión Europea y aquí mismo en Estados Unidos, que está generando una inflación que, visto desde otros países, podría considerarse mínimas, donde oscila del 8 al 10%. En algunos casos sí, disparado como en Holanda al 17% o en algún otro, pero son referencias puntuales. En términos generales se podría decir que está en el orden de un dígito nada más todavía. Pero pensemos en aquellos países como, desdichadamente tenemos que señalar el caso de la República Argentina, que están amenazados por un 100% de inflación, que no representa una hiperinflación todavía, porque cuando se habla de hiperinflación se habla de sumas de incremento que superan el 300%, y en algunos casos oscilan entre 600 y 1000%. En la historia ha habido casos como estos, sobre todo en las guerras, porque las economías se ven desbordadas por la magnitud de los gastos que originan las guerras. Y para quien quiera tener una imagen vívida de esto, podríamos recomendarle la lectura de algún escritor que haya reflejado esto en escritos memorables. Y me estoy refiriendo a el caso de la Alemania de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, y la pintura que hizo de esta circunstancia por la que atravesó el país germano, un escritor notable que se llamó Erich Maria Remarque, que escribió libros inolvidables: Sin novedad en el frente, De regreso. O sea, estos dos libros relatan los perniciosos efectos de la guerra en lo inmediato, la guerra en sí y el retorno a un país devastado. Y después hay un tercer libro que se llama El obelisco negro, que habla específicamente o relata específicamente los efectos de la inflación. Pero para no trasladar una conversación sobre economía o una cuestión literaria, solo dejamos en el aire la recomendación de esa lectura para quienes quieran tener una imagen de algo que sucedió hace mucho tiempo, más de un siglo, pero que se sigue repitiendo permanentemente y sigue amenazando
a la salud emocional de las familias a través de las distintas contingencias porque esos grupos familiares atraviesan, ya sea como parte de una nación atravesada por la desdicha de esos problemas que parecen una maldición divina, o simplemente atraviesan por las circunstancias de la falta de cuidado riguroso en la forma de manejar la política de ingresos y egresos, tanto en una familia como en un país. Pero ¿qué es lo que queremos mostrar y señalar con esto que hemos estado mencionando? Que un riguroso control de los gastos para mantener el control de los mismos y un balance satisfactorio en los fondos disponibles de una familia, de un país, no significa una satisfacción en lo inmediato para los integrantes de una familia o para los integrantes de un país. Lo que estamos diciendo es que cuando se debe controlar tanto los recursos, mucha gente atravesará años y tal vez décadas de su vida en una insuficiencia de satisfacciones. Con esto queremos señalar de que una familia o un país que tienen problemas deben tener una clara conciencia de que la resolución de los mismos no se pueden llevar a cabo en el corto plazo. Casi como en una guerra, la cosa pasa tal vez cercano a la dramática definición de Winston Churchill. Sangre, sudor y lágrimas. Es lo único que puedo prometer. Sangre, sudor y lágrimas. Por lo tanto, aquellos políticos que ofrecen soluciones inmediatas a problemas de larga data para obtener el apoyo popular en elecciones próximas o no, lo que están haciendo es embaucar al votante, y quien deba emitir su voto debe tener en claro, si no tiene otra propuesta, que le están mintiendo con un pagaré, o sea, un documento a rescatar con un pagaré de ilusiones que no tienen futuro. Por hoy no vamos a abundar en esto, pero esperamos haber podido de alguna manera pintar los elementos básicos de la economía, que es algo que convive con nosotros y muchas veces no podemos entenderlo.
Muchas gracias. Te hacen corazoncitos y deditos. Y Meflor nos manda saludos. Espero que hoy, ¿cuándo terminan las votaciones? Creo que 7 de la noche, 8 de la noche. Espero que hayan salido a votar en este día, aunque lluvioso, que hayan salido a cumplir con sus derechos. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa que se llama We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.